Nosotros empezamos este proyecto porque hubo una época en que se estaba incendiando constantemente la isla, había muchos focos. Yo quería ayudar de alguna manera y hubo la casualidad que conocí a un agente forestal y él fue el que tuvo la idea y me dijo: ¿por qué no reforestamos Sabinas? Y entonces fue cuando nosotros empezamos a plantar con los esquejes que nos traían de Mallorca, porque la sabina no se reforesta sola cuando hay un incendio. La naturaleza es parte de nosotros. Tenemos la isla, que es pequeña. Yo creo que lo que tenemos de turismo es gracias al entorno que tenemos. Hay que mantener un poco el cuidado y ser consciente.